Bienvenidos. La economía argentina se prepara para un despegue sin precedentes. Según las últimas proyecciones, sería una de las 5 economías de mayor crecimiento del mundo en 2025. ¿Qué hay detrás de este pronóstico? Descúbrelo en este video. Reporta en una página del Panorama Económico Mundial que actualizó este mes. El Fondo Monetario arriesga también proyecciones para el 2026 en las que el PBI argentino volvería a subir un 5%, acumulando en el bienio un crecimiento del 10,25%, que lo dejaría en cuarto lugar del ranking de crecimiento de ese periodo, detrás de la India, que va a crecer un 13,4%, de Filipinas un 12,7% y de Indonesia con un 10,4%, pero sobrepasando la línea de Kazajistán, que tendría un 9,8% de crecimiento, bueno, esto es bastante lento, bastante más lento que el año pasado. Vamos a hablar de este tema con Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IARAL de la Fundación Mediterránea. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, gracias por atendernos y bueno, para que nos cuente un poco de dónde resulta estas perspectivas de crecimiento para la Argentina. Bueno, en realidad es el producto del rebote después de muchos años de bajo crecimiento o de recesión. En ese sentido, cuando una economía se tiende a estabilizar después de alta inflación, la economía se reorganiza y hay algunos motores que ayudan a recuperar el nivel de actividad. Es decir, mirando del lado de las empresas, hasta fin del año 2023, si uno miraba la fuente de rentabilidad de las empresas, en general tenía que ver con las bicicletas financieras que pudieran hacer para aprovechar o no perder contra una inflación que iba en ascenso cada mes, y menos énfasis y menos importancia de la rentabilidad en la producción, en la logística, etcétera. Cuando la economía se empieza a estabilizar, las empresas inevitablemente tienen que dedicarse mucho más a esto segundo, digamos, a organizar su producción, a organizar su logística, porque las fuentes de rentabilidad generadas en las bicicletas financieras pierden significación. Ese es un factor por el cual una economía que se tiende a estabilizar puede rebotar en su nivel de actividad. Y el otro factor importante es el hecho de que la inflación es un impuesto. Entonces, al desacelerar la inflación, y eso está ocurriendo rápido, ese impuesto pega menos, digamos. Se reduce el impacto del impuesto inflacionario y eso ayuda al consumo. El impuesto inflacionario afecta sobre todo al consumo y sobre todo al consumo de los sectores más populares. Al bajar la inflación, ese impuesto baja y se recupera el consumo por varias vías. Bueno, primero por el salario real, pero segundo también por el tema del crédito. O sea, cuando la inflación es baja es más fácil para las empresas, los bancos, las compañías de tarjeta de crédito financiar en cuotas las compras, porque es un poco más previsible el escenario. Entonces aparecen, digamos, la posibilidad de comprar no en un pago, sino en 3, en 6, en 12, y eso también está pasando. Entonces, es una combinación de varios factores de salida de una crisis, primero de una estanflación, un estancamiento con inflación que duró más de 10 años, desde 2011, y segundo, una salida también de los años recesivos previos, digamos. Ahora, el tema de más allá de 2025, ya empiezan a jugar otros factores, 2026 y 2027, ahí que ese rebote continúe va a depender más de que haya inversión, de que aparezcan sectores con dinamismo, etcétera, etcétera. Argentina hoy tiene sectores con dinamismo, el de hidrocarburos, Vaca Muerta es el más mencionado, y es cierto, no hay ningún exageración, digamos, en lo que está ocurriendo ahí, pero tienen que sumarse otros sectores. Bueno, esta medida que se anunció la semana pasada de bajar retenciones a la exportación de granos puede ayudar también, porque el poder adquisitivo de la soja estaba muy por el suelo. O sea que más allá del clima y de los problemas de la cosecha que dependen de que haya más lluvias,
estaba el tema de que la soja tenía poco poder adquisitivo en el mercado interno. Entonces los chacareros, cuando cosecharan, iban a tener menos capacidad de comprar tractores, camionetas, en fin, insumos de la construcción, porque el precio internacional está bajo y el precio del dólar se ha estabilizado mucho por este plan de estabilización. Entonces, también mejorar el poder adquisitivo de los productores agrícolas puede tener un efecto positivo por el lado del nivel de actividad, porque las medidas implican una mejora de rentabilidad importante, digamos, para un productor de campo propio pueden ser unos 50, 60 dólares por hectárea la mejora de rentabilidad, pero bueno, eso ahí también va a depender de lo que pase con las lluvias, el clima, etcétera, pero las tendencias tienen que ser esas, o sea, que no solo el sector hidrocarburos, no solo vaca muerta empuje, sino que aparezcan otros sectores, sobre todo sectores que tengan dos características, de exportar, pero también de ser actividades que ocupan muchos proveedores locales, mucha mano de obra local, y ese requisito el agro lo cumple sobremanera. Así que esperemos que eso empiece también a sumarse a vaca muerta, ¿no? Seguro. Jorge, lo sumo al diálogo a Guillermo Laborda. Sí, Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo estás viendo el salario privado en este 2025? Si la ves una recuperación, ya está en recuperación, pero si la ves lenta, acelerada, ¿cómo estás viendo? Bueno, en realidad, si uno mira, salieron justo los datos de nivel de actividad de noviembre, el EMAE, que es un proxy del PIB, y si uno mira la curva de recuperación de la economía mostrada por el EMAE, por este proxy del PIB, y la curva de los salarios privados formales en términos reales, bueno, van en espejo, o sea, ahí está el tema de la importancia del consumo. El nivel de actividad hizo piso en abril del 2024, a partir de ahí rebotó, y el rebote tiene que ver con una mejora del consumo, porque la inversión obviamente todavía no ha despegado, ni mucho menos. Para adelante, el tema es que hay un conflicto entre bajar la tasa de inflación a menos del 2%, que sería lo que se necesita para que la tablita cambiaria del 1% mensual no genere distorsiones. Hay un conflicto entre bajar la tasa de inflación por debajo del 2% mensual y la continuidad de los ajustes salariales al ritmo que traían. El último dato creo que fue el de noviembre y los salarios estaban subiendo 3,3, 3,4% mensual. Los privados formales siempre, ¿no? Entonces es posible que haya más tensión y bueno, de hecho la Secretaría de Trabajo entiendo que si los convenios se acuerdan con pautas salariales muy por encima de esos números, del 2%, del 1,5%, digamos, los trámites quedan demorados ahí, así que hay una necesidad de la economía para 2025, para este año, de hacer una sintonía mucho más fina entre nivel de actividad, recuperación de los salarios, inflación, porque también si los convenios salariales exceden la pauta, por mucho la pauta cambiaria del 1% mensual, el gobierno lo va a tener que hacer para cumplir la continuidad de la baja de inflación, es subir la tasa de interés. Entonces uno de los factores de recuperación que estábamos mencionando antes, el del crédito, podría, no digo frenarse absolutamente, pero podría ir a un ritmo menor si el gobierno tuviera que recurrir a subir las tasas de interés porque los convenios salariales se escapan a esa pauta. Entonces, 2025 es un año de sintonía muy fina y todas las variables importan en ese sentido, pero la recuperación de la economía en 2025 parece garantizada. Y para 2026, repito, depende ya de otros elementos y es fundamentalmente la recuperación, el comienzo de recuperación de la inversión, esos 10 años o más de estancamiento con inflación que tuvimos, que arrancan con el cepo puesto por la expresidenta en 2011, esos más de 10 años tuvieron un costo altísimo en términos de productividad de la economía, de baja inversión, etcétera, y obviamente de eso no se va a salir en 12 ni 24 meses. Así que en ese sentido se puede ser optimista, pero sin exagerar o sin
vender espejitos de colores. Tal cual. Jorge, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo. Un abrazo y que tengan un buen día. Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, sobre esta afirmación del FMI que dice que entre 2025 y 2026 la economía argentina va a ser la cuarta de mayor crecimiento en el mundo, con más del 10% de crecimiento.